Y es curioso, porque es que Marcos es el único que presenta el cuadro así detalladamente, cómo sucedieron las cosas con Juan Bautista. Marcos presenta a Juan el Bautista desde que está en el desierto, lo presenta desde que está bautizando en el Jordán, y lo presenta ahora Marcos el evangelista cómo el martirio de Juan sucede. Entonces es como que usted está escribiendo una carta y se le ocurrió en ese momento decir: en 1979 ocurrió una ocurrencia, perdón, hubo una incidencia, y usted lo escribió. Hay gente que no sabe qué es incidencia, qué es anécdota, qué es una historia, un suceso. Hay gente que no sabe esto, pero ustedes deben de saberlo porque yo lo he enseñado. Yo les digo: cuénteme una anécdota. Usted dice: mire, es que le voy a contar un cuento. No, yo no dije cuento, dije anécdota. Algo que pasó, que fue real. Cuénteme una parábola. Usted dice: mire, es que la parábola, no, es que la parábola es otra cosa. Entonces, lo que Marcos, el evangelista, trata de explicar en retrospectivas, en el tiempo del suceso, el flash del tiempo, el TAI, Marcos lo escribe detalladamente, usó este recurso. ¿Cómo es que Juan muere? Y fíjense, hermanos, que Marcos es el único que presenta con detalle el martirio de Juan. Mire, no hay cosa más hermosa que escuchar a una persona que te sabe detallar las cosas. De esa manera uno aprende. No hay cosa más hermosa que escuchar a un predicador lúcido que te detalla las cosas como sucedieron. Fíjense que veamos el versículo que leímos. Esta escritura presenta, ahora Marcos lo dice, y presten mucha atención porque es un dato histórico. Se está escribiendo junto en el tiempo cuando el evangelio de Marcos se está escribiendo. Veamos cómo sucedieron los hechos. Vean el versículo 17, perdón. Veamos cómo sucedieron los hechos. Porque a veces uno lee el párrafo y uno dice: ¿y cómo fue esto? ¿Dónde empezó esto? Todo esto empezó por un odio, por un rechazo. Juan aparece testificando acerca de Cristo. Luego, número 2, Juan aparece bautizando en el desierto. Y luego Juan señala a los fariseos: generación de víbora. Juan nunca le dijo generación de víbora a los paganos. Juan nunca, mira qué cosa que hay que aprender aquí. Juan nunca le dijo generación de víboras a los inconversos. Cuando dice generación de víbora, ¿a quién se lo dijo Juan? A los judíos. A ellos se lo dijo. No, los gentiles no. Ellos venían corriendo para ser bautizados. Entonces viene aquí el segundo término. Juan es odiado por los fariseos porque les bota toda la estructura eclesiástica. Ya la gente no va a la iglesia, la gente ya no va a la sinagoga, ahora la gente es bautizada en el río Jordán. Y las multitudes siguen a Juan y luego Juan le prepara el camino a Jesús. Pero este hecho viene a suceder, hermanos, para que el ministerio de Juan se termine. Versículo 17. Dice el versículo 17, hermanos, por favor. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Ahora, Herodes fue quien ordenó que arrestaran a Juan y lo encarcelaran por una razón, por la razón de su mujer Herodía. O sea, la razón de que Herodes manda a la cárcel a Juan el Bautista es por consentimiento de Herodía, quien había sido un estorbo en el ministerio de Juan el Bautista. Fue Herodías, la esposa de Herodes. ¿Por qué odia tanto Herodías a Juan Bautista?
Porque Juan Bautista descubrió que Herodías es la esposa de Felipe. Felipe es hermano de Herodes. Y la ley dice en Levítico 18 que está prohibido que un cuñado se case con una cuñada. Eso dice Levítico. Levítico explica en la ley moral. Y Juan Bautista descubre que en Levítico 18 es donde se relata que no se casará un cuñado con la cuñada o la esposa de su hermano. Esto es maldición y abominación delante del Señor. Ese es se llama pecado. ¿Cómo se llama este pecado, hermano? Incesto. O sea, ustedes ya lo saben, el pecado incesto. Algunos ya me empiezan a ver un poquito fuerte, va. Porque es como que se le muera su hijo a usted y la nuera quede de unos 45 años, 50 años. Entonces viene usted y se casa con la nuera. Porque la nuera quedó viuda. Eso es feo. O sea, habiendo tantas mujeres locas por ahí, ¿por qué usted se tiene que casar con la nuera? O sea, Juan Bautista descubrió que Herodes estaba viviendo y se había casado con Herodía, que es la mujer de Felipe. Felipe es hermano de Herodes. Y el Espíritu Santo le habló a Juan el Bautista para que fuera a los jardines del palacio real de Herodes y le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, porque son cuñados, y la Biblia dice, la ley dice que no debe de casarse un cuñado con una cuñada. Recordemos que Felipe era medio hermano de Herodes. Lo que sucede es que dentro de la familia de los Herodes se había dado matrimonios incesto para conservar el trono, hermanos. Por eso se había dado los pecados incesto, para conservar el trono, para conservar la política y conservar, hermano, la jerarquía del trono de Herodes. Por eso se casaban entre ellos. Entonces, ¿entendió por qué se casaban entre ellos? Porque no querían que otro gobernara el palacio, para conservar el poder político, para conservar la estructura política. El caso es, Herodes el Grande había llegado a tener 10 esposas. Lo que no saben la historia, Herodes el Grande, porque este no es el grande, este es el tetrarca. Herodes el Grande, el primer Herodes, se había casado con 10 mujeres y con las 10 mujeres tuvo hijos. Entonces, y todas estas mujeres, su familia y sus hijos querían gobernar en la época, y eso no se podría, porque todos se casaban entre hermanos, entre primos, y se casaban entre parientes para conservar el poder político. Eso fue lo que Juan Bautista descubrió, hermanos. Pero en el Evangelio nosotros entendemos plenamente que las cosas se hacen en orden delante del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de orden, hermanos? Entonces Juan lo que trata es explicar que la ley dice en Levítico, ¿qué les dije? 18. Dice Levítico 18 que no se puede casar un cuñado con una cuñada. Entre todos estos medios hermanos y hermanas se casaban. Aquí el incesto no solo se une a la cuñada, también es la sobrina. ¿Por qué? Porque son sobrinos, etcétera, etcétera. 18, versículo 18, hermanos, por favor, para que vayamos aprendiendo. 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan le está diciendo: la ley te prohíbe tener la esposa de tu hermano. Sí, hermanos, bueno, nosotros sabemos en cuanto a leyes, en el artículo 36 del Código de Familia prohíbe que los contrayentes tengan parentesco sanguíneos.
por el trastorno genético. Eso dice el artículo 36 del Código de Familia. En el artículo 38 del Código de Familia estipula que no se debe casar parientes cercanos, porque la ley no lo permite. Ahora los abogados hacen de todo, ¿no? Entonces eso revuelven todo. Pero Juan el Bautista, hermanos, enfrentó la situación. Juan le está diciendo lo que dice la ley. Le dice: Herodes, la ley te prohíbe. La ley te dice, Herodes, que no debes de tener a tu cuñada como mujer en el palacio. Esto se lo decía siempre. Pasaba por la mañana y se lo gritaba en el palacio. Pasaba en la tarde y se lo gritaba otra vez. Pasaba el siguiente día y se lo volvía a gritar. Y Herodías, la mujer de Herodes, que es cuñada, la esposa de su hermano Felipe, ahora viene y le dice: todo está bien en el palacio, pero ese Juan Bautista nos hace la vida imposible. Es que el impío, cuando oye la palabra, le hacemos la vida imposible. Yo les he explicado a ustedes por qué los brujos están en contra de la Biblia, porque la Biblia está en contra de ellos. ¿Por qué el borracho está en contra de la Biblia? Porque la Biblia está en contra de ellos. ¿Por qué los fornicarios están en contra de la Biblia? Porque la Biblia está en contra de ellos. ¿Por qué los políticos perversos están en contra de los pastores evangélicos? Porque los pastores evangélicos predicamos la verdad del reino de los cielos. Esa verdad duele, hermanos. Y a Juan Bautista sabía perfectamente que Herodes le tenía un alto aprecio. Eso lo vamos a ver más tarde. Dice que Herodes le tenía un alto aprecio y respeto, porque era un hombre justo y temeroso de Dios. Entonces le vibraba el incesto para conservar la línea de poder. Entonces los Herodes se casaban entre su propia familia y hermano. Nadie se atrevía a señalar y cuestionar estos pecados. Fíjense que los años anteriores, el Herodes Grande, ¿cuántas mujeres tuvo Herodes el Grande? 10 mujeres. Y con las 10 mujeres, imagínense que tuvieron una cantidad de hijos, y entre los hipotes se casaban y gobernaban. ¿Creen que está bueno eso? Hombre, eran medios hermanos. Entonces eran una línea sanguínea. Y ahora murió Herodes Grande, y ahora entra al trono Herodes el tetrarca para gobernar 3 naciones. Ahora viene más grande. Los que no sabían, tetrarca, eso no es apellido, es que gobernaba sobre 3 ciudades. Ok, queda claro, ¿verdad, hermanos? Entonces, eso dice la Biblia. Viene Juan el Bautista, ahora aparece y tiene que enfrentar a Herodes el tetrarca y a señalarle el pecado. Tenía valor de hacerlo, ¿no? Juan el Bautista se lo está señalando. Eso habla de la responsabilidad como un profeta. Señalarle el pecado a un gobernador como Herodes, esto habla de la gran responsabilidad que tenemos como embajadores de Cristo. En nuestra responsabilidad, donde quiera que nos encontremos, es predicar el evangelio de Dios, predicar el mensaje de vida eterna. Que lo sepa el mundo, que lo sepa la sociedad, que lo sepa la gente en cualquier parte del mundo. El deber de cada ministro del evangelio es predicar la verdad a los hombres, aclarar la verdad al corazón de los hombres. Eso es así, queridos hermanos. Sin embargo, no hay que temer cosa alguna. Tal vez a usted no le han dicho verdades, y por eso que le gusta escuchar predicadores un poquito más moderno, que le digan: venga y aquí se va a enriquecer, venga y aquí usted ande como quiera, lo que queremos es hacer grupo. No, la idea no es eso. La idea está de que a la gente que nació de nuevo le gusta la pura verdad. La gente que es creyente le gusta el evangelio. La gente que tiene el evangelio tiene a Dios como santo y 3 veces santo. Ahora, la gente cuando tiene sus chunchullos por ahí no le gusta esto.
Ni a ustedes tampoco, creo. Hay gente que se pone mal con esto, hermanos. Ya van a ver qué reacción van a tomar. El pecado de incesto, hermanos. Mire, ¿qué le pasó a Juan Bautista? Mire lo que está hablando aquí. Señalaba el pecado. Hermanos, señaló el pecado. Pero qué valor de Juan Bautista decirle a Herodes que es un adúltero. Aparte que dice Levítico 18, no te casarás con la cuñada, pero es bonita, ¿qué importa? Es tu cuñada. Pero está hermosa la vieja, pero ¿qué importa? Es tu cuñada. No, pero para conservar el trono, Juan el Bautista dice, no, la ley no te lo permite, Herodes. Mire, señalar el pecado, eso a un rey es un alto grado de responsabilidad. Al borracho es fácil predicarle. A cuestionar a una persona humilde que está en pecado es fácil. Y aún predicarle a nuestra familia quiere bastante valor, porque como tu hijo es el que te da chirilica, tu hijo es el que te ampaña todas las sinvergüenzadas. Eso es fácil. Predicarle al vecino es fácil. Señalar al otro es fácil. ¿Por qué no le predica a tus hijos que andan tatuados? ¿Por qué me están viendo así? ¿Y yo qué les he hecho? ¿Por qué no le predican a su suegra? ¿Por qué no le predica a su hija? ¿Por qué no le predica la verdad a la gente? Porque tiene miedo que su hija se enoje y no le mande los dólares. ¿Por qué no le dices a tu nuera que bote ese muñeco que tiene? Porque le tienes miedo. ¿Por qué no le dices a tus hijos que están en pecado? Porque le tienes miedo. Pero ¿por qué señalas el pecado del otro señor? Porque el otro es fácil acusarlo, porque él no te va a confrontar. Juan Bautista se enfrentó a la maquinaria política de Herodes, y a Juan Bautista no le importó y le dijo: Herodías es tu cuñada y tú eres el cuñado. La ley te dice, Dios te dice, no vivirás con tu cuñada, oh rey Herodes. Y Herodías les silbaban los oídos, hermanos, como ustedes. El evangelio se pone tenso, ¿no, hermanos? El evangelio se pone tenso, hermano. Se pone tenso cuando tenemos que decir la verdad. Amén. Predicar la palabra de Dios. El deber de la iglesia es anunciar la verdad del Señor. El evangelio es para llevar una palabra a los hombres y presentar el mensaje a la gente para que la gente se salve. Alguien dice: no regañen mucho a la gente. Yo no estoy regañando a nadie. Yo solo estoy predicando lo que Juan estaba señalando. Yo solamente estoy repitiendo lo que Juan dijo. No te es lícito. Pero señalarle el pecado al rey es de alta responsabilidad, hermanos. Yo hablé con un hermano que es bueno para predicar y le gusta gritar y regañar a la gente. Y yo le digo: y mira, ¿y por qué no aconsejas a tu hija? Le digo yo, que siempre sale con chorcitos y falditas cortitas, enseñando el bloomer en Facebook. Le digo yo: ¿y por qué no le predicas a ella? ¿Por qué regañas tanto a la gente en la iglesia? Predícale a tus hijos. Tal vez usted ha dicho esto: no, yo soy hombre serio en el evangelio. Mire, a mí no me ande con locura. Usted habla de seriedad y sus hijos andan peor. Su niña anda vestida como quiere. Y usted dice: el día que mi hija use pantalones me ahorco. Pues ahorcate, papá. Tu hija es una lépera. No hayan para dónde ver, ¿verdad? Véame a mi hermano, véame, aquí estoy todavía. ¿Saben por qué? Porque es fácil señalar el pecado de los vecinos. Es fácil acusar a otro, pero decirle la verdad a los reyes de la casa, eso cuesta, hermanos. Y Juan Bautista no le importó lo que iba a pasar. El mensaje de Juan Bautista lo soltó como una semilla poderosa al corazón del evangelio. Hermanos predicadores y hermanos pastores, colegas en todas partes, hay que soltar la semilla del evangelio. Hay que decir la verdad a los hombres. Hay que predicar la verdad al corazón de la familia. Eso es una responsabilidad. Pablo dice que somos embajadores de Cristo y en nombre de Él hablamos.
¿Cómo dice Pablo? Que somos embajadores de Cristo y que en nombre de Dios hablamos. Eso es lo que dice Pablo. El que es embajador no tiene miedo, hermanos. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? El que es embajador no tiene miedo. Juan no estaba apagando la luz, Juan estaba encendiendo. Juan no estaba apegado a una ideología política. Eso no lo comprometía Juan. Cuando un ministro está apegado a una ideología política, sí tiene atada la boca. ¿Sí me entendió lo que dije? Cuando un cristiano tiene convenios con familias y con sociedades y políticas, entonces tenemos miedo. Pero cuando estamos libres de todas estas ideologías, no tenemos miedo, hermanos. Juan no estaba pegado a una ideología política. Juan, su deber era presentar el mensaje de Dios a Herodes y se acabó el problema. No tuvo miedo decirles a los fariseos, generación de víbora. Si usted le decía víbora a un rabino, lo ahorcaba, hermano. Si usted le decía adúltero a un gobernador, ese mismo día le cortaban el cuello. Le faltaba el respeto a su majestad, a su excelencia. Y Juan Bautista por la mañana lo señalaba, por la tarde lo señalaba, por la noche le volvía a predicar. Y Herodías decía, ¿qué cena vamos a tener? Y este hombre volvió a echarnos a perder el rato que teníamos. Muy hermanos, y esto trae consecuencias ante las autoridades. Todo es fácil predicar, hermanos. Yo escuchaba un predicador famoso en San Salvador a hablar de todo un asunto político, pero decía estas palabras: Dios sabe cómo nos lleva, Dios sabe cómo vamos a terminar. Sigamos orando para que Dios bendiga a nuestros gobernadores, para que Dios pueda salvarlos y perdonar sus pecados. Está bien lo que están haciendo, eso dice la Biblia. Pero ¿quién señala a un alcalde que es corrupto? ¿Qué predicador se va a parar en una alcaldía y le diga al alcalde, sos adúltero, hey, vos sos borracho, eso está prohibido en la Biblia? ¿Quién lo va a decir? No. Van a visitarlo para tomarse la foto. Van a visitarlo para ver qué les dan, para ver cómo se enrollan. Pero Juan Bautista no es este, hermanos. Amén, hermanos. Esto es así. ¿Por qué digo esto? Porque los siervos de Dios no somos lambeplatos. Los pastores no somos lustrabota. No nos andamos humillando ante nadie. Los siervos de Dios, nuestro compromiso es predicar el evangelio. Eso es el compromiso que tiene la iglesia. No humillarnos ante nadie. La ley te prohíbe tener la esposa de tu hermano. Eso dice la ley. ¿Le tuvo miedo Juan? Tiene valor de decirlo a su propio y enfrente de la cara de Herodías y de Herodes. ¿Por qué las personas no les dicen nada, la verdad, a los políticos que están en el poder? Porque tienen miedo de terminar sin cabeza. Hoy tienen miedo terminar sin cabeza. Es más fácil decirle a una persona humilde que no tiene ningún poder que se la lleve el diablo. Es más fácil atacarla a una persona humilde y sencilla que decirle a un poderoso. Dígame quién lo hace. ¿Ha visto usted una persona que le diga a un poderoso que está perdido? No. Se enloquece la gente. Y con ustedes, el excelentísimo y señor y majestad alcalde. Pongan la silla al frente. El señor ingeniero y licenciado Villanueva, señor. Y ese señor licenciado viene bien borracho y lo suben al púlpito. Y lo suben a los púlpitos. Y ahí, y en cada graduación, en cada evento, ahí está el señor alcalde. ¿Por qué? Porque nos gusta codiarnos. Nos gusta. Y es ahí la labor. En El Salvador somos cerca de 38 capellán. Y los 38 capellán que estamos activos, tenemos que ir a los cuarteles, a las cárceles, a los hospitales, a predicar la verdad del Señor. No importa, hay que predicar la verdad del Señor, pero un poquito más profesional, pastor. Juan Bautista no era tan profesional.
Juan Bautista tiró la palabra cruda. Nosotros primero sobamos a la gente para que la gente media se ríe, después le lanzamos la pedrada y después lo volvemos a sobar. No, es mejor que les quede doliendo. Así, hermano. Sí, sí. Hay gente que dice, ay, perdona, hermano, disculpe. No. Entonces, ¿qué estás predicando, muchacho? Yo prediqué la palabra de Dios y punto. Porque es Dios quien está hablando, hermanos. Entonces Juan Bautista se enfrenta a la situación. Tiene valor de decirlo. Ahora, la verdadera espiritualidad es predicar con autoridad. ¿Qué dije? Sí, correcto. La verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad, cuando un hombre es espiritual, cuando una mujer es espiritual, le pone fin a la casa al problema. Si el muchacho es medio homosexual, lo pone quieto y le dice, mira, hacete hombre, porque dice la Biblia que los afeminados no van al cielo, y los enfrenta. Si andan media así, con raras, con ropita, parece lesbiana, usted le dice, mira, 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 por favor, hacete de verdad mujer, Dios te hizo mujer, y se acabó el problema. Pero no tenemos valor a veces, hermanos. A veces nos vamos acomodando y vamos viendo las cosas normales, y de eso Dios nos va a pedir cuenta un día, hermanos. Creí que iban a aplaudir. De eso Dios nos va a pedir cuenta un día. Claro, claro, es la verdad para anunciarla. Juan Bautista tiene la verdadera grada de espiritualidad. Ahora, si tú no eres espiritual, ni te atrevas, hermano. Te quitan el cuello, te meten preso. Si no tienes la verdadera espiritualidad, lo primero que te señalan a ti y te quedas callado. Pero Juan, ¿quién lo puede señalar? A Juan, ¿quién lo puede acusar? Porque su verdadera espiritualidad es predicar la verdad. Él sabe que su tiempo va a terminar. Juan ya lo predicó antes y dijo, es necesario que yo mengüe para que éste suba. Como está escrito, todo collado se baje y toda altura se baje, y caminará el Hijo del Hombre, y caminará el Rey soberano. Es importante que yo termine la obra para que Jesucristo empiece la obra del Evangelio. Él ya estaba preparado, hermanos. ¿Cuántos están preparados, hermanos? Claro que sí, hermanos. La función de la iglesia es señalar el pecado con la palabra de Dios. Esa es la función de la iglesia, señalar el pecado con la palabra de Dios. No es que dice que me contaron, eso es chambre, hermanos. Es que dicen, ese demonio que dicen, dice gasolina, ese es un problema. Pero cuando usted lo confronta con la palabra de Dios, usted ve a un hombre espiritual, un hombre con autoridad, una mujer con autoridad. Es ahí donde usted tiene que amarrarse bien los pantalones, porque el problema no es señalar, el problema es cuando usted vive lo espiritual. Y cuando usted vive en lo espiritual, no hay demonio que se burle delante de usted, no hay chambre que lo pueda mover. Cuando vive en lo espiritual, hablará la verdad del Señor. Pero si usted me habla de legalismo y me habla de conciencia y me habla de sinceridad, y usted suelta su lengua por donde quiera, usted no tiene espiritualidad. Usted da lástima. Pero cuando usted habla de espiritualidad, usted no se mete con nadie. Usted solamente ora y ayuna y predica la palabra de Dios, y Dios va revelando la palabra a los hombres, y la iglesia va cambiando con la palabra de Dios. Yo no puedo cambiar a nadie, pero Dios puede cambiar a la gente con la palabra. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Yo no sabía nada. La vez pasada yo prediqué un sermón bastante fuerte acerca de ser leales en el Evangelio. Una familia hermosa, linda, hermanos, me puso estrecho y les dije yo, miren, nunca les he dicho verdades. Hoy se la puedo decir. Hoy se la puedo decir. El Evangelio no es religión. En la iglesia evangélica no se mezcla con rezos, ni se mezcla con última noche, ni los pastores hacemos última noche. Hay algunos que hacen última noche, pero nosotros no los hacemos, le digo. Si a usted le gusta así, así será bienvenido y así Dios le va a bendecir. Pareciera que esto es fuerte de un pastor. Amén, hermanos. ¿Me quieren conocer un poquito más de cerca? Hablemos en privado.
Y les diré las verdades, que la gente está equivocada. Juan Bautista le dijo la verdad a Herodes. Se la enfrentó. Herodes le dice la ley. ¿Cómo dijo Herodes? Dice la ley, es cierto que no puedo vivir con mi cuñada, pero tenía un gran temor a Juan Bautista. ¿Por qué le tenía un temor? Porque era justo. ¿Qué más? Vean el versículo. Hermano, no cierre la Biblia. Dice, correcto, le tenía un temor. Y eso es así. Versículo 19, hermanos. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle, pero no podía. Herodías, la mujer, Herodías deseaba matarle. Mira qué barbaridad. ¿Habrán Herodías en algunas iglesias? Sí, puede ser. Puede ser, hay Herodías. El odio de Herodías era porque ella era ambiciosa al poder y al dinero. Aquí no les va a gustar mucho, ni que están en radio y en Facebook, ni ustedes aquí. Pero cuando una mujer es ambiciosa al dinero, vende a su hija. Míreme como quiera. Cuando la gente es ambiciosa al poder y al dinero, hace lo que él quiere con su familia. Es más, que hay hombres que fueron capaces de vender a su hija con un viejito de 60 años porque tenía una gran fortuna. Tápese la cara si es usted. Eso no es justo delante del Señor. Deje que su hija elija su propio novio, no se lo elija usted. Deje que su hijo elija la familia con quien se va a casar, no lo haga usted. Eso es pecado delante del Señor. El versículo 19 dice, aquí les va, hermana, pero Herodías le acechaba, le odiaba, pues, le odiaba y deseaba matarle y no podía, punto y coma, porque hay algo que la detiene, hermanos. Es el poder de Dios. Deseaba matarlo, pero no podía. Quería una oportunidad y no la tenía. El odio era desmedido con Juan Bautista porque no le dejaba pecar. Cuando usted no deja pecar a una persona, lo odia. Lo odia. Ay, que mi mamá tan metida, ¿qué dice? Ay, que este pastor tan metido, ¿qué dice? Y dicen que es estudiado, dice que anticuado, dice. Lo que pasa es que cuando la verdad viene, la verdad confronta. Ustedes están mal delante de la ley. Esta relación no le agrada a Dios, le dijo Juan Bautista a Herodías. ¿Cómo le dijo? Ustedes tienen una relación ilegal y están mal delante del Señor. Herodías era una mujer que no tenía moral ni valores. Cuando usted pierde la moral y pierde los valores, a usted le vale lo que predique el pastor. Bueno, que hay gente que dice, a mí que me importa lo que dice Polillo. Dice, pues un día te va a importar cuando esté en el infierno. Esto duele, ¿verdad, hermanos? Y después de todo esto, la gente deduce y saca la conclusión, la gente espiritual que es sincera, y dice, qué duro los pegó el pastor ahora. Qué fuerte lo que dijo. Pero es que así merecemos. Ese es el hombre que se quiere salvar. Esa es la mujer que se quiere salvar. Esa es la familia que quiere servir a Dios. Esa es la iglesia prosperada en el Espíritu. Ay, hermanos queridos, me falta media hora más. ¿Quieren seguir aguantando? Ay, hermanos. Dice, esta relación era ilícita. Herodías era una mujer llena de avaricia, inmoral. Igual cuando usted aconseja a sus hijas, mire mija, usted no es tan fea, es medio horrible, pero vea, pero usted cuídese mucho porque usted va a encontrar un buen caballero que se va a casar con un caballero de la noche. Cálmate, Bagma, caballero de la noche. Usted se va a casar con alguien especial. Y mire, mijo, usted no es cualquier manta mojada. Usted se va a casar con una persona exquisita. Mire, y Dios avergüenza la avaricia de la gente. Muchas hijas de los creyentes, de tanto que se han cuidado, el más desgraciado se las ha llevado. Y eso le duele a usted, hermano. Amén.
Eso le duele a usted, porque el más pobre, el más inútil se la llevó la hija del ricacho. Y después tienen que mandarlo para el norte para que haga su fichita. Amén. ¿Les gusta? Sí, lo mandan para allá para que aquí no lo vean jornaleando. Porque él no es de nuestra familia, dice. Lo vamos a sacar aquí porque nos ha echado lodo en la cara. ¡Ay! Pero cuando somos sinceros delante de Dios y somos honestos delante de Dios, el que honra a Dios, Dios lo honra. El que le sirve a Dios, Dios le va a servir, queridos hermanos. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Así que hay que ser bien claro en este pasaje, hermanos. Entonces, sin embargo, Herodías odiaba a Juan Bautista porque le declaraba la verdad. Para que haya dejado a su esposo, cree que tenía moral Herodías. ¿Qué moral va a tener si dejó a su esposo Felipe para casarse con el rey Herodes? ¿Qué moral tiene una mujer que deje a su esposo, el hombre humilde, y se vaya con otro? Y digan después, aprendan de mí a ser lépera o qué. Para casarse con Herodes. Era una mujer muy peligrosa. Primero, Herodías no tiene moral, porque dejó a su esposo Felipe y se casó con su cuñado. Dejó al pobre Felipe. Segundo, no tiene moral porque es una mujer peligrosa. Y de una mujer como Herodías es muy peligrosa. Piensa en lo que quiera, pero una mujer como Herodías te traiciona. ¿Y cuántas veces hemos traicionado? A mí me duele el corazón cuando traicionamos un siervo del Señor. Cuídense, miren lo que digo el pastor, ténganle cuidado. Digo, de tantas cosas que se oyen del pastor, dice, no será cierto. Y usted dice, yo digo, Herodías, Herodes. Recuerden que todavía está Juan Bautista en